Bienvenidos a un nuevo episodio de Let's Talk Open Source. Soy Mario García y hoy hablaremos de derechos de autor, dominio público y Creative Commons. Algo que he aprendido de participar en comunidades de tecnología y contribuir a proyectos de software libre y de código abierto por casi 16 años es la importancia de compartir. Y los temas de los que vamos a hablar hoy tienen que ver con esto. ¿Qué es el derecho de autor? El derecho de autor es el reconocimiento que se hace a favor del creador de una obra, artística o literaria, y la protección que se otorga para garantizar que éste sea el único que pueda distribuir y explotar su creación. El tipo de obras que pueden registrarse incluye libros, música, pinturas, esculturas, películas, programas informáticos, entre otros. Hoy no voy a hablar de programas informáticos porque tendríamos que hablar de software libre y código abierto, y ese es un tema para un próximo episodio del podcast. El periodo de protección de una obra depende de la legislación vigente en cada país, que de acuerdo al Convenio de Berna de 1886 es de 50 años como mínimo. En México son 100 años después de la muerte del autor. En Estados Unidos son 75 años después de la muerte del autor, o bien 95 años después de la publicación de la obra. En Colombia son 80 años después de la muerte del autor. Sin embargo, el modelo tradicional de derechos de autor es obsoleto para la forma en cómo funciona y ha funcionado Internet desde siempre, sobre todo tratándose de obras que se distribuyen en formato digital. Además, limita el acceso al conocimiento y la cultura. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, si quieres adquirir un libro, si quieres obtener el último disco de tu artista favorito o quieres ver una película, generalmente tienes que pagar por ello. Y aunque hay varias opciones como adquirir este contenido en formato físico digital o en el caso de la música y las películas, registrarte en tu plataforma de streaming favorita, el acceso a este tipo de obras está limitado a las personas que pueden pagar por estos servicios y productos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con textos académicos, científicos, investigaciones? El acceso en muchas ocasiones es limitado. Un caso del que les recomiendo leer es el de Aaron Swartz, que si han usado Internet los últimos 20 años saben a qué me refiero. Pero para quien no tenga conocimiento al respecto, les recomiendo leer sobre su vida, su obra, por qué es importante honrar su legado y continuar promoviendo una Internet y conocimientos libres. Hay un documental llamado The Internet's Own Boy, The Story of Aaron Swartz, que pueden encontrar en YouTube o pueden descargar desde archive.org, que les recomiendo que vean. En la web también pueden encontrar artículos con ejemplos de por qué el modelo de derechos de autor tradicional es obsoleto para este tipo de obras. ¿Qué pasa cuando una obra termina su periodo de protección? Esta pasa a dominio público. ¿Esto qué significa? Que se permite el uso gratuito de sus contenidos, se puede copiar, distribuir sin vulnerar ningún derecho, se puede modificar, adaptar o reimaginar por completo la obra. Y si hablamos de obras literarias, hay varios ejemplos de esto. Podemos pensar en las obras que Disney en su momento adaptó para un público infantil y que en los últimos años hemos visto cómo se están reimaginando estas obras para presentar películas de terror basadas en estas historias. Un ejemplo de esto es Winnie the Pooh, que pasó a dominio público en 2022, aunque no todos sus personajes. Tigger pasó a dominio público recientemente el 1 de enero de este año, el día del dominio público. Y el año pasado pudimos ver Winnie the Pooh Blood and Honey, que reimaginaba por completo la historia, y este año se espera el estreno de la segunda parte de esta película. Lo mismo pasa con la primera versión de Mickey Mouse que apareció en el cortometraje Steamboat Willie, que si no lo han visto pueden encontrarlo en YouTube, en archive.org, también en el Instagram del proyecto pueden encontrar el video completo y ahí lo pueden ver. Y entonces, en el momento en que esta versión pasa a dominio público, se anuncian dos películas de terror, Mickey's Mousetrap y Steamboat Willie, y un videojuego llamado Infestation 88. Asimismo, otras obras están siendo adaptadas al cine de terror como Bambi, Alicia en el País de las Maravillas, Cenicienta, Pinocho. De hecho, el 7 de marzo se estrenó Alicia en el País de las Pesadillas. Aunque es una muy mala película, como fan del cine de terror me da gusto ver que estas historias se están readaptando y se está aprovechando que estas obras ahora son parte del dominio público. Si como a mí te interesa garantizar el acceso al conocimiento y la cultura, recomiendo el uso de licencias Creative Commons, que no solo reconocen la autoría del creador de una obra, sino que además permiten que éstas puedan distribuirse, copiarse, adaptarse, crear trabajos derivados sin vulnerar ningún derecho. Y para esto podemos elegir dentro de 6 tipos de licencias que son las que van a determinar
qué es lo que las personas que tengan acceso a estas obras pueden hacer con ellas. Los permisos que se otorguen a las personas que accedan a obras publicadas usando licencia Creative Commons depende del tipo de licencia que se elija, aunque siempre se reconoce la autoría del creador de la obra, pero también se pueden permitir o no el uso comercial y la creación de trabajos derivados. Asimismo, si se crean trabajos derivados, se puede pedir que estas nuevas versiones se publiquen usando la misma licencia. Pero esto no significa que aunque el autor otorgue algunos derechos, no pueda explotar su obra y obtener ganancias a partir de su creación. Un ejemplo de esto es lo que hizo Nine Inch Nails, que publicaron 2 de sus discos usando licencias Creative Commons, Ghost 1-4 y The Sleep. El tipo de licencia que eligieron permite que se puedan crear trabajos derivados siempre que se publiquen bajo la misma licencia. Además, se prohíbe el uso comercial, por lo que son los únicos que pueden obtener ganancias a partir de estas obras. Hablando de obras literarias, una de las ventajas del uso de licencias Creative Commons es que se garantiza el acceso a este tipo de contenido. Además, si se necesita hacer alguna modificación, alguna adaptación o crear un trabajo derivado a partir de la obra original, o que por ejemplo se necesite hacer una traducción para que la obra no solo esté disponible en inglés, sino que también esté disponible en español o en algún otro idioma, no tenemos que pedir permiso al autor, porque estos se otorgan desde el momento en que la obra se publica usando Creative Commons. Un ejemplo de esto es el libro Think Like a Commoner de David Bollier, que hace unos años se tradujo a español en un esfuerzo colectivo de también este texto tenerlo en nuestro idioma. Espero que la información compartida hoy sea de interés y se interesen más en aprender al respecto. Nos vemos en el siguiente episodio del podcast.